Julio es un enfermero de 41 años que ha trabajado durante 5 años en un importante hospital. A lo largo de su carrera, ha pasado por muchas situaciones diferentes y ha conocido las historias de muchos pacientes. Sin embargo, no estaba preparado para lo que sucedería aquella tarde. Algo realmente sorprendente estaba esperando en ese turno. Proveniente de una familia modesta, Julio se esforzó mucho para convertirse en enfermero y conseguir este trabajo. Mientras estudiaba enfermería, trabajaba durante el día en una tienda y estudiaba por la noche. La vida era muy dura, pero nunca se desanimó y siempre mantuvo su objetivo de cumplir su gran sueño. Al graduarse con honores, tuvo la oportunidad de trabajar en una clínica. En este trabajo, aprendió a manejar pacientes en situaciones reales, a comprender mejor los signos que los pacientes mostraban cuando algo no iba bien y a ver más allá de la superficie. Después de un tiempo trabajando en la clínica, finalmente tuvo una entrevista en el hospital donde siempre había deseado trabajar. Con una actuación sobresaliente en la entrevista, Julio fue contratado y desde entonces se ha dedicado por completo a sus pacientes. Cuidar de personas en situaciones vulnerables es lo que hace feliz a Julio y lo motiva a seguir adelante. Julio trabaja en la sala de emergencias del hospital y, por lo tanto, siempre está en contacto con pacientes en situaciones muy difíciles. Aquellos que llegan a esta sala suelen estar muy ansiosos y tienen problemas que requieren atención urgente. Durante su tiempo como enfermero en la sala de emergencias, Julio ha encontrado a muchas personas gravemente heridas, exhaustas y confundidas. Hubo momentos en que pensó que ya había visto todo. Sin embargo, esta percepción cambió cuando una mujer de unos 50 años, que parecía vagabunda, llegó a la sala de emergencias. Ese día, el trabajo transcurría con normalidad. Algunos pacientes con heridas leves habían llegado media hora antes y ya habían sido atendidos. De repente, una mujer desaliñada, sucia y muy confusa entró en la sala de emergencias. Cuando abrió la puerta, todas las miradas se centraron en ella. Emitía sonidos similares a quejidos y no podía realmente decir nada, parecía estar en un estado de aturdimiento, incapaz de hablar o incluso de formar un pensamiento lógico mínimo. La mujer estaba realmente muy agitada. No pasó mucho tiempo antes de que los compañeros de Julio comenzaran a comentar. Tal vez sea una persona sin hogar, puede que esté ebria o algo peor, dijo una de las enfermeras, mirándola con desconfianza. Julio miró a la mujer con preocupación y se acercó a ella, tratando de mostrar la mayor acogida posible. ¿Está bien, señora?, preguntó suavemente, aunque sabía que la respuesta no sería sencilla. La mujer levantó sus ojos nublados para mirarlo, claramente intentando concentrarse en el rostro de Julio. Él se dio cuenta de que algo muy grave estaba ocurriendo con ella. «Vamos a ayudarla a sentirse mejor, ¿de acuerdo?», dijo Julio, guiándola suavemente hacia una cama mientras los otros enfermeros seguían mirándola con desconfianza. Julio sabía que, independientemente de la situación, su tarea era cuidar de esta mujer de la mejor manera posible. Los enfermeros del departamento de urgencias estaban listos para echar a la mujer. Este era el procedimiento estándar para los pacientes sin hogar que estaban borrachos. Sin embargo, Julio notó que había algo diferente. Ella no parecía estar alterada por el alcohol o ninguna otra droga. Quizás esta mujer realmente necesitaba la ayuda de un profesional de la salud. Entonces, pidió a sus compañeros que tuvieran paciencia y le permitieran hablar con esta paciente. Bárbara, la jefa del equipo de enfermería de urgencias, solo observaba la escena. Al ver el enfoque de Julio, ella había asumido el mando solo unos meses antes. Bárbara tenía 30 años y había rumores de que solo había conseguido este puesto porque era sobrina del director del hospital. Las otras enfermeras solían hablar mal de esta situación a sus espaldas. Sin embargo, Julio respetaba a su colega y nunca participaba en tales habladurías. A pesar de eso, Bárbara no apreciaba a Julio porque escuchaba a menudo a los médicos del departamento elogiar su eficacia. Incluso, una vez escuchó que Julio iba a ser ascendido a jefe del departamento, pero su tío había usado su influencia para mantener ese puesto para ella. Esto hacía que Bárbara se sintiera amenazada por la presencia de su colega. Aunque no lo admitía, Bárbara siempre estaba esperando la oportunidad de causar problemas a Julio. Bárbara pensó para sí misma, no siempre es fácil para mí, pero la oportunidad llegará, solo hay que tener paciencia. Ella al menos quería transferirlo a otro departamento del hospital para poner fin a las comparaciones implícitas entre su trabajo y el de él. Sin embargo,
El traslado era bastante complicado y el despido aún más. Julio era querido por los médicos y por los pacientes. Pero Bárbara esperaba pacientemente su oportunidad. Al ver a su rival esforzándose por ayudar a un indigente en un hospital de renombre, Bárbara se dio cuenta de que había encontrado la oportunidad de quitarlo de su camino. Justo cuando Julio se acercaba a la paciente para ayudarla, Bárbara se levantó y se acercó lentamente. Mientras tanto, Julio hablaba calmadamente con la persona sin hogar. Intentaba calmarla para que pudiera decirle qué estaba pasando. «¿Está bien, señora?», preguntó suavemente, aunque sabía que la respuesta no sería sencilla. Julio sintió un poco de tensión al ver que la mujer lo miraba con miedo. Sabía que debía tener cuidado para no empeorar la situación. Intentó tranquilizarse, recordando que tenía la capacidad de ayudar, como lo había hecho muchas veces antes. La mujer estaba muy alterada y todo lo que podía decir era su nombre. «Soy Angélica», balbuceó. «Necesito ayuda». Julio hizo que Angélica se sentara en una silla y se sentó frente a ella, mirándola a los ojos. Le pidió que respirara hondo y tratara de calmarse. Poco a poco, Angélica pareció más tranquila y comenzó a contar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en ese momento, Bárbara se acercó y preguntó fríamente. «¿Qué crees que estás haciendo, Julio?», preguntó desde detrás de él, haciendo que Julio se sobresaltara un poco. Dentro de Julio, la incomodidad y la ansiedad surgieron. Sabía que Bárbara no lo quería y siempre buscaba la manera de complicarle la vida. Pero ahora, debía concentrarse en ayudar a Angélica. Angélica miró a su alrededor, asustada. Se sentía amenazada por la forma en que Bárbara se acercaba y preguntaba. Julio se dio cuenta de esto y trató de tranquilizarla. «No te preocupes, Angélica. Estoy aquí para ayudarte», le dijo con la voz más calmada que pudo. Angélica miró a Bárbara con una expresión de mucho miedo y parecía caer de nuevo en un estado de confusión. Julio seguía tratando de explicarle a Bárbara que esta mujer necesitaba ayuda. «Ella claramente necesita atención médica», dijo Julio con voz firme. «No podemos simplemente echarla». Sin embargo, la jefa de enfermeras no parecía dispuesta a ceder y afirmó que la mujer claramente estaba ebria o peor. «Esta mujer claramente está ebria o en una situación peor», respondió Bárbara con un tono frío. «Este es un hospital privado y no podemos aceptar a personas sin hogar». Julio replicó que la paciente tenía un nombre y por lo tanto no era una persona sin hogar y que necesitaba ayuda. «Su nombre es Angélica y no es una persona sin hogar. Ella necesita ayuda», explicó Julio. «Aunque este es un hospital privado, también tenemos la responsabilidad de atender emergencias». Bárbara seguía sin cambiar de opinión. «Ya te lo he dicho, este es un hospital privado y no aceptamos a personas sin hogar», enfatizó. Al terminar de hablar, Julio se dio la vuelta hacia la paciente. Sin embargo, Bárbara no estaba dispuesta a permitir que nadie pasara por encima de su autoridad. Habló en un tono más alto para que Julio no le diera la espalda y obedeciera su orden. «No puedes darle la espalda a mí, mi orden es clara, debes sacar a esa mujer del hospital de inmediato», dijo Bárbara en voz alta. Con paciencia y manteniendo un tono normal, Julio respondió que no podía hacer eso porque Angélica necesitaba atención médica. «No puedo hacer eso», dijo Julio con determinación. «Ella necesita ayuda médica». Bárbara repitió la orden una vez más, esta vez con un tono más severo. «No me importa, debes sacar a esa mujer de aquí inmediatamente», dijo con voz firme. Al darse cuenta de que la paciente se estaba poniendo cada vez más ansiosa por la situación, Julio decidió usar una estrategia diferente. Se levantó y le dijo a Bárbara que llevaría a Angélica afuera del hospital para asegurarse de que se marchara. La acompañaría hasta la puerta. «Está bien, la llevaré afuera para asegurarme de que se vaya», dijo Julio, tratando de mantener la calma. Bárbara sintió que había ganado la batalla contra alguien a quien consideraba su mayor rival por el puesto, diciendo que era lo que había estado esperando. «Eso es lo que esperaba de ti», dijo Bárbara, complacida con el resultado. Julio tomó la mano de Angélica y le pidió que lo siguiera, bajo la mirada de Bárbara. La enfermera llevó a la paciente hacia la salida. La sala de emergencias tenía una salida a la calle, pero no era la puerta principal del hospital. «Confía en mí», le dijo Angélica cuando salieron afuera. «Vamos a pasar por otra puerta». Luego, se dirigieron a otra entrada para regresar al hospital.
Julio decidió llevar a la paciente a la sala de descanso de los enfermeros. Él sabía que a esa hora no habría nadie en la sala de descanso de los enfermeros. Su intención era tener una conversación con Angélica para entender mejor lo que le estaba sucediendo. En la sala, se sentó frente a Angélica una vez más y notó que ella parecía temblar por dentro. Según la experiencia de Julio, esa mujer estaba pasando por una reacción causada por un trauma. Como profesional de la salud, tenía la obligación de ayudarla a superar este estado. Julio le ofreció un vaso de agua y le pidió que respirara profundamente. Ella comenzó a llorar y parecía que no podía respirar. Luego, Julio le preguntó si sentía algún dolor. ¿Le duele algo?, preguntó con suavidad. Angélica señaló su brazo derecho. Con destreza, Julio le preguntó si podía examinarlo más a fondo. ¿Puedo revisar su brazo?, preguntó con cuidado. Él lo examinó y notó que el brazo no estaba fracturado, pero tenía moretones, como si hubiera sido agredida. Julio sabía que necesitaba informar esto a la policía, ya que era el procedimiento estándar. Sin embargo, también necesitaba entender mejor lo que estaba viendo. Le pidió a Angélica que intentara decirle algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a entender quién era ella y cómo podía ayudarla. ¿Puede decirme algo? Cualquier cosa que me ayude a entender y ayudarla, preguntó, tratando de mantener la calma. La mujer poco a poco comenzó a respirar más suavemente y empezó a decir que había estado lejos de casa y de su familia durante mucho tiempo. Todo lo que quería era ver a su hijo. Esa era la razón por la que había venido a este hospital. Julio supuso que ella había ido al hospital para que alguien pudiera contactar a su hijo. Luego le preguntó si podía darle el número de teléfono de su hijo. ¿Puede darme el número de teléfono de su hijo?, preguntó suavemente. La mujer parecía volver a su estado confuso. Tal vez realmente estaba bajo la influencia de alguna sustancia, pensó Julio. Lo mejor sería desintoxicarla para que pudiera hablar más claramente. Con delicadeza, le pidió a Angélica que lo siguiera a un rincón donde Bárbara no pudiera verlo. ¿Puede acompañarme a un lugar diferente?, preguntó Julio con una ligera urgencia. La colocó en una camilla y luego le administró una dosis de medicación. Él la colocó en una camilla y le administró una inyección intravenosa para ayudarla a calmarse y limpiar su organismo. Poco a poco, las arrugas de tensión entre los ojos de la mujer desaparecieron. Julio no dudaba de que lo que estaba haciendo era correcto, pero aún así le preocupaba que Bárbara descubriera lo que estaba haciendo. Cuando la inyección estaba casi terminando, Bárbara se dio cuenta de que Julio estaba atendiendo a Angélica. Se enfureció por la desobediencia de él, pero también se sintió satisfecha porque tenía una razón válida para reprenderlo, incluso para despedirlo. Bárbara ocupaba el cargo de jefa del departamento, pero no podía despedir a un empleado sin una razón justificada, especialmente a un enfermero tan valorado como Julio. Para poder despedirlo, él tenía que cometer un error grave desde su punto de vista, un error que justificara su despido. Bárbara siempre había estado acostumbrada a conseguir lo que quería y no iba a permitir que un enfermero de origen humilde como Julio le robara la posición y el respeto de sus colegas. Con pasos firmes y una sonrisa satisfecha en su rostro, Bárbara se acercó a la camilla de Angélica y le preguntó a Julio qué pensaba que estaba haciendo. ¿Qué crees que estás haciendo, Julio?, preguntó con tono burlón. Julio respondió de manera cortés pero firme que estaba atendiendo a una paciente que necesitaba cuidados. Estoy atendiendo a una paciente que necesita cuidados, respondió con determinación. Bárbara rápidamente miró la etiqueta del medicamento que se estaba administrando y dijo que ya había imaginado cuál era el problema de esa mujer sin hogar ebria. Ya imaginé cuál es el problema de esta mujer sin hogar ebria, replicó con tono burlón. Julio dijo que, en realidad, la mujer parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia, pero que eso podría no ser algo que ella quisiera. Y, de cualquier manera, merecía ser atendida adecuadamente. Como profesional de la salud, no podía permitir que esta paciente no recibiera atención. En realidad, ella parece estar bajo la influencia de alguna sustancia, pero puede que no sea algo que ella desee. Y, de cualquier manera, ella merece ser atendida adecuadamente. No puedo permitir que esta paciente no reciba atención, explicó Julio. Bárbara contestó que él había recibido órdenes claras y había decidido no seguirlas. No solo eso, sino que había mentido al decir que había llevado a la mujer sin hogar fuera, solo para devolverla al hospital. Y además,
Estaba utilizando la cama y los medicamentos del hospital para atenderla, a pesar de que claramente no podía pagar. Recibiste órdenes claras y decidiste no seguirlas. No solo eso, sino que mentiste al decir que llevaste a la mujer sin hogar fuera, solo para devolverla al hospital. Y, además, estás usando la cama y los medicamentos del hospital para atenderla, aunque está claro que no puede pagar, le dijo Bárbara con voz severa. Julio le dijo a Bárbara que el costo de los medicamentos podría ser descontado de su salario, que no había problema en eso. La cama estaba vacía y no había ningún paciente que pagara esperando, así que no había nada de malo. El costo de los medicamentos puede descontarse de mi salario, no hay problema en eso. La cama está vacía y no hay ningún paciente que pague esperando, así que no hay nada de malo, dijo Julio con voz tranquila. Bárbara no pudo contener más su ira. Se acercó más, su tono se volvió más agudo. ¿No entiendes, Julio? Este es un hospital privado. No podemos desperdiciar recursos en personas como ella. Gritó. Julio mantuvo su postura, sin dejarse influenciar por la ira de Bárbara. Entiendo perfectamente, pero somos profesionales de la salud. Nuestra labor es ayudar a todos, sin importar quiénes sean, respondió con firmeza. Angélica comenzó a temblar, las lágrimas corrían por sus mejillas. Miró a Julio con ojos agradecidos, pero también llenos de miedo. Por favor, no me echen, solo quiero ver a mi hijo, dijo entre sollozos. Julio tomó la mano de Angélica, intentando tranquilizarla. No te preocupes, no dejaré que te echen. Te ayudaré, le dijo con voz suave. Bárbara observó la escena, sintiendo una mezcla de ira y frustración. Sabía que no podía hacer nada más en ese momento, pero tampoco podía permitir que esto pasara sin consecuencias. Está bien, Julio. Haz lo que quieras, pero recuerda que serás responsable de cualquier consecuencia, le dijo con voz fría antes de darse la vuelta y marcharse. Julio respiró aliviado, sabiendo que esta batalla no había terminado, pero al menos había ganado una pequeña victoria para Angélica. Bárbara se había ido con una expresión de enojo después de despedir a Julio, pero poco después, volvió, incapaz de contener su ira. Se acercó a él, su mirada llena de desprecio. No puedo entender cómo puedes actuar así, comenzó, con un tono sarcástico. ¿Crees que tienes el derecho de decidir quién merece atención médica? Julio, manteniendo la calma, la miró a los ojos. Solo estoy haciendo lo correcto, respondió. Angélica necesita ayuda, y es nuestra responsabilidad. Bárbara no estaba satisfecha con su respuesta. Eso es una actitud inaceptable, dijo, con desdén en su voz. Has empeorado este hospital con tus acciones. Julio no dejó que sus palabras lo afectaran. Puedes pensar así, pero no voy a abandonar a un paciente en su momento de necesidad, afirmó, con determinación en su mirada. Bárbara se sintió aún más furiosa. No podía aceptar que Julio se hubiera atrevido a desafiar su autoridad. Tendrás que pagar por esta acción, dijo, una sonrisa burlona asomándose en su rostro. El hospital no necesita personas como tú. Julio se mantuvo firme, sabiendo que había hecho lo correcto. No importa lo que pase, no puedo dejar que Angélica quede en la calle sin ayudarla, pensó, su determinación inquebrantable. El enfrentamiento entre ellos seguía siendo tenso, pero Julio sabía que había elegido el camino correcto. Cuando la medicación se había administrado y Angélica comenzaba a despertar, Bárbara, con tono brusco, ordenó a Julio que abandonara el hospital, exigiendo que llevara a la mujer sin hogar con él. «Sal del hospital ahora y llévala contigo», gritó, con odio en sus ojos. Julio, aunque dolido por el despido, se sentía orgulloso de su decisión. Sabía que discutir con Bárbara no llevaría a nada, ya que ella carecía de experiencia y no tenía la capacidad de liderazgo. Pero, siendo la sobrina del director, su decisión no podría cambiarse. Sé que he hecho lo correcto, sin importar cuán triste sea, pensó Julio. La enfermera retiró suavemente la aguja. La enfermera retiró suavemente la aguja del brazo de Angélica y le preguntó si quería tomar un café con él en la cafetería cercana. Sintiendo que se encontraba un poco mejor tras el efecto de la medicación, la mujer respondió que le encantaría tomar una taza de café. Julio sabía que la cafeína ayudaría a Angélica a recuperarse por completo y le permitiría recopilar más información para ayudarla a reencontrarse con su familia. Bárbara, impaciente, gritó que los dos debían salir del hospital de inmediato.
Salgan del hospital ahora mismo, gritó. Julio mantuvo una actitud cortés y ayudó a Angélica a levantarse, dirigiéndose hacia la salida. Sin embargo, Bárbara aún no estaba satisfecha y dijo que Julio debía esperar a Salvador, el guardia de seguridad, para que los revisara antes de salir. Ella sospechaba que podrían llevar algo en sus bolsos o que Angélica podría haber tocado el armario de medicamentos. Debes esperar a que Salvador revise a ambos antes de salir del hospital. ¿Quién sabe si llevas algo en tu bolso o si ella ha tocado el armario de medicamentos?, dijo Bárbara con un tono lleno de desconfianza. Julio se volvió y preguntó si eso era realmente necesario. ¿Es realmente necesario?, preguntó. Bárbara respondió que sí, porque creía que personas como ellos no eran de fiar. Sí, personas como ustedes no son de fiar, replicó. Julio afirmó que no le importaba soportar una humillación más, ya que nunca había robado nada en su vida. Sin embargo, necesitaba advertir que el comportamiento de Bárbara no era propio de una enfermera. Un verdadero profesional de la salud nunca rechazaría cuidar a un paciente ni despediría a un colega por hacerlo. No me importa soportar otra humillación, porque nunca he robado en mi vida. Pero ella debe saber que su comportamiento no es el de una enfermera seria y responsable. Un verdadero profesional de la salud nunca se negaría a cuidar a un paciente ni despediría a un colega por hacerlo, dijo Julio con firmeza. El guardia de seguridad fue llamado y, algo incómodo, comenzó a revisar a Julio y Angélica. Lo siento por esto, dijo Salvador en un murmullo mientras los revisaba. Trató de no mirar a sus ojos. Salvador sabía que Bárbara era una profesional deficiente y solo había conseguido su puesto gracias a la influencia de su tío. Desafortunadamente, ninguno de los empleados, incluido Salvador, se atrevía a desafiar su autoridad por miedo a ser despedido. Sin duda, lo que ella estaba haciendo con Julio y la mujer sería una lección para que nadie más se atreviera a desafiarla. Pero ocurrió algo extraño. Salvador miró a Angélica después de terminar la revisión y por un instante, pensó que había visto a esa mujer en algún lugar antes. Sin embargo, la incomodidad de tener que revisarla lo llevó a abandonar la búsqueda de respuestas. No podía recordar cuándo y dónde había visto a esa mujer. Tal vez ella aparecía a menudo alrededor del hospital. Con una mirada de disculpa, el guardia de seguridad continuó observando a Angélica mientras ella se iba con Julio. Estaba seguro de que la había visto antes, pero en su memoria, ella se veía completamente diferente. Recordaba a Angélica vestida elegantemente y con el cabello bien cuidado, algo que era difícil de asociar con su imagen actual. Salvador pensó que tal vez la había confundido con alguna paciente adinerada y sonrió al pensar en ello. Bárbara lo miró con desdén y él dejó de sonreír de inmediato. Finalmente, Julio y Angélica llegaron a la cafetería cercana al hospital. Al principio, el personal no quería dejar entrar a Angélica porque estaba demasiado sucia. Lo siento, pero no podemos dejarla entrar en este estado, dijo un empleado, mirando a Angélica con preocupación. Julio se acercó, manteniendo un tono cortés y persuasivo. Entiendo, pero esta es una situación especial. Ella acaba de salir del hospital y necesita un poco de ayuda. Solo necesitamos un poco de tiempo para tomar un café y ayudarla a tranquilizarse, explicó. El empleado miró a Julio y a Angélica, considerando sus palabras. Está bien, pero si ocurre algún problema, tú serás responsable, respondió el empleado después de pensarlo un momento. Muchas gracias. Me aseguraré de que no haya ningún incidente, dijo Julio con una sonrisa agradecida. Julio ayudó a Angélica a encontrar un asiento en una esquina de la cafetería. El personal trajo 2 tazas de café y las colocó sobre la mesa con una mirada cautelosa. Aquí está su café. Si necesitan algo más, llámenme, dijo el empleado y se dio la vuelta. Julio agradeció y se volvió hacia Angélica. Después de ser invitada, se sentaron y él pidió un café para cada uno. Julio esperó a que Angélica bebiera media taza de café y luego le preguntó si había alguien a quien pudiera contactar. ¿Hay alguien a quien pueda contactar para ayudarte?, preguntó Julio suavemente. Angélica dijo que se sentía confundida, pero sabía que estaba buscando a su hijo. Me siento muy confundida, pero sé que estoy buscando a mi hijo, respondió, con un tono de desamparo. No sé por qué, pero cada vez que pienso en mi hijo, ese hospital aparece en mi mente. ¿Cómo se llama tu hijo?, continuó preguntando Julio, tratando de obtener más información. Mi nombre es Angélica y mi hijo se llama Artur, dijo de manera vaga.
He estado vagando por las calles de la ciudad durante días y cuando vi ese hospital, supe que allí encontraría a Artur. Solo él puede ayudarme. Julio preguntó si tenía alguna información adicional sobre su hijo, además de su nombre. Tal vez trabajara en el hospital, como personal de limpieza, recepcionista o en algún otro puesto. ¿Tienes más información sobre tu hijo además de su nombre? ¿Podría estar trabajando en el hospital, como personal de limpieza o recepcionista?, preguntó Julio. Angélica cerró los ojos y se esforzó por pensar, pero no podía recordar nada específico sobre su hijo. No puedo pensar en nada específico sobre mi hijo, dijo con voz esforzada. Sin embargo, después de un tiempo, mencionó que recordaba el número de teléfono de Artur. Recuerdo el número de teléfono de Artur, dijo débilmente, después de hacer un esfuerzo por pensar. Déjame darte el número. Con mucho esfuerzo, le dio el número. Julio llamó, pero nadie contestó, solo se escuchó el buzón de voz. Hola, mi nombre es Julio. Estoy con una mujer llamada Angélica que está buscando a su hijo llamado Artur. Ella está físicamente bien, pero en un estado de confusión. Por favor, devuélveme la llamada lo antes posible. Dejó un mensaje. No sabía cuándo se escucharía el mensaje y se respondería, así que decidió llevar a Angélica a su casa. No puedo dejarte sola en la calle, le dijo a Angélica. Te llevaré a mi casa. En caso de que nadie respondiera a esa llamada, reportaría a la policía al día siguiente. Julio usó el poco dinero que tenía en su billetera para pagar el taxi. Voy a llamar a un taxi, iremos a mi casa, le dijo a Angélica. Siempre regresaba a casa en autobús, pero no podía permitir que Angélica tuviera que soportar un largo viaje en transporte público abarrotado. Necesitas un baño, una comida y un buen sueño, dijo Julio suavemente. Después de unas horas de sueño, te sentirás mejor y podrás hablar más claramente sobre ti misma. Julio seguía creyendo que Bárbara estaba equivocada y que Angélica era víctima de algo. Creo que Bárbara se ha equivocado, y tú eres víctima de algo, pensó para sí mismo mientras salían de la cafetería. Julio seguía creyendo que Bárbara había cometido un error. Quizás el hijo de Angélica trabajaba en ese hospital o en una empresa cercana. Julio vivía con su madre, Augusta. Cuando llegó a casa y le contó todo lo que había sucedido, su madre mostró mucha empatía hacia Angélica. Julio temía la reacción de su madre, ya que había sido el único en trabajar en casa durante casi un año. Su salario no era suficiente para cubrir las cuentas y ahora había perdido su empleo. Sin embargo, Augusta le dijo que había hecho lo correcto. Has hecho lo correcto, le dijo, con una mirada llena de apoyo. Esa mujer claramente necesita ayuda y no estaría bien echarla a la calle sin ofrecerle el cuidado que Bárbara quería. La madre de Julio había luchado toda su vida para criar a su hijo a pesar de muchas dificultades. Nunca se quejó de la vida y siempre hacía lo necesario para mantener a la familia. No te preocupes, hijo, superaremos esto, dijo, tomando la mano de su hijo. Más de un año antes, ella había perdido su trabajo como sirvienta en una familia adinerada y, debido a su edad, no pudo encontrar un nuevo empleo. Cada día, ella rezaba a la Virgen de Guadalupe para conseguir un trabajo y deseaba que su hijo prosperara en la carrera que había elegido por amor. Augusta preparó la cena para ella, su hijo y Angélica. Los tres comieron tacos de frijoles fritos juntos. Augusta era una excelente cocinera y Angélica estaba muy agradecida por la cálida bienvenida y la comida. Durante la cena, Julio y su madre notaron que, a pesar de su apariencia sucia, Angélica tenía modales muy educados en la mesa. Esto podía indicar que venía de una familia con buenos recursos y no solo era una persona sin hogar. Ella tiene unos modales muy educados, comentó Augusta, mirando a su hijo. El medicamento que Julio le había administrado parecía estar surtiendo efecto. Poco a poco, Angélica comenzó a contar que recordaba haber estado en un lugar sin ventanas y luego en una calle concurrida. No sabía por qué estaba en ese lugar oscuro, pero recordaba que estaba muy preocupada, pensando en su hijo Artur y en cómo su situación le causaba dolor. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Angélica, y estaba claro que algo terrible le había sucedido. Artur recordaba que estaba muy preocupado por su madre. Le aconsejó a Angélica que durmiera un poco para que su mente pudiera descansar. Augusta la ayudó a ducharse y le dio un pijama. Angélica se quedó dormida de inmediato al tocar la almohada. Julio estaba preocupado, pero después de hablar con su madre, se sentía más convencido de que había hecho lo correcto.
Augusta le dijo que estaría muy decepcionada si su hijo no ayudaba a Angélica. Se preguntaba qué tipo de persona podría negarse a ayudar a alguien que lo necesita. Puede que enfrentemos dificultades financieras debido a tu pérdida de empleo, pero podemos dormir tranquilos, dijo ella. Al día siguiente, antes de que Angélica se despertara, sonó el teléfono. Era el número que él había llamado el día anterior, el que Angélica dijo que era de su hijo. Al otro lado de la línea había un hombre muy preocupado que preguntaba si Julio estaba realmente con su madre, Angélica. Julio confirmó y el hombre preguntó si ella estaba libre o si se trataba de un convenio. Julio, confundido, respondió que ella estaba libre y sana, que la había encontrado en el hospital en un estado muy confuso y, por razones que no podía explicar, la había llevado a su casa. Artur, el hijo de Angélica, pidió la dirección de Julio y preguntó si podía esperarle. Julio, triste al darse cuenta de que no tenía trabajo, se dio cuenta de que podía esperar lo que fuera necesario. Se sintió feliz al saber que Angélica se reencontraría con su hijo, pero también preocupado porque no sabía cómo iba a mantener a su madre. Augusta ya no tenía la edad para trabajar fuera, especialmente en trabajos de limpieza. Sin embargo, si la situación financiera se volvía difícil y no encontraba trabajo pronto, eso sería una solución de último recurso. Angélica se despertó unos 10 minutos después de la llamada, y Julio le dijo que su hijo, Artur, estaba en camino. Después de tomar su medicación, ducharse y tener un buen sueño, Angélica parecía una persona diferente, más alerta y menos confundida. Julio le aconsejó que se lavara la cara y se pusiera ropa de su madre mientras esperaba a su hijo. «Deberías lavarte la cara y ponerte la ropa de mi madre para esperar a tu hijo», dijo Julio. «La ropa que llevabas ayer no se puede volver a usar». Una vez lista, Angélica se sentó a desayunar con Julio y su madre. Tuvieron frijoles y huevos para el desayuno. Ella aún mostraba una expresión traumatizada y comenzó a decir que se sentía avergonzada por conocer a dos personas en ese estado. Antes de que pudieran consolarla, Angélica dijo que realmente había estado bajo la influencia de una sustancia el día anterior, pero que eso había sido involuntario. «Estuve bajo la influencia de algo el día anterior, pero eso fue fuera de mi control», dijo Angélica, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella contó que había sido secuestrada hace aproximadamente 2 meses. Los secuestradores la atraparon en el camino al aeropuerto cuando se disponía a viajar al extranjero. Tan pronto como fue capturada, llamaron a su hijo y presentaron múltiples demandas absurdas. Cada vez exigían más. «Estoy segura de que Artur hizo todo lo posible para liberarme», dijo ella. «Pero me doy cuenta de que nunca dejarán de extorsionar a mi hijo. Cada día, la obligaban a tomar medicamentos por la mañana, dejándola en un estado de confusión que le impedía pensar con claridad. Sin embargo, un día, logró engañarlos y no tragó la medicina. Ese día, pudo averiguar dónde la mantenían y se dio cuenta de que tenía una oportunidad de escapar. A menudo dejaban las ventanas sin cerrar, y como la forzaban a tomar los medicamentos todos los días, no temían que pudiera escapar. La realidad es que los secuestradores me subestimaron por mi edad y pensaron que no era lo suficientemente inteligente», dijo ella. Hizo un plan y decidió aprovechar la oportunidad cuando ellos cometieran un descuido. Angélica no estaba preocupada por la posibilidad de ser capturada nuevamente. Sabía que necesitaba evitar tomar medicamentos al día siguiente. Sin embargo, desafortunadamente, no pudo engañarlos y tuvo que tomar la medicina. Pero como no había estado inconsciente el día anterior, pudo resistir mejor los efectos de la droga, así que mantuvo la lucidez hasta que logró escapar del escondite de sus captores. Angélica abrió la ventana, saltó y salió del área sin mayores problemas. Una vez en la calle, comenzó a vagar sin rumbo, sintiéndose muy confundida. La droga comenzó a hacer efecto, el sol brillante la deslumbraba, junto con los días de haber estado bajo los efectos de las drogas, la falta de comida y el miedo a ser capturada nuevamente. Todo esto la llevó a un estado de confusión. Julio observó: este tipo de medicamento puede permanecer en su cuerpo incluso si no lo ingiere durante varios días. Es normal que se sienta mal. Días después de escapar, Angélica se topó con el hospital y sintió que allí podía encontrar a Artur. Julio estaba a punto de preguntar a Angélica si Artur trabajaba allí o estaba hospitalizado cuando escucharon un coche detenerse frente a su modesta casa. «¿Qué es eso?», exclamó Julio al ver una limusina parada frente a la puerta. No podía creer lo que veía. Angélica corrió rápidamente hacia el coche.
Desde la puerta trasera, un hombre muy elegante salió, haciendo que Julio sintiera que lo había visto en alguna parte antes, pero no podía recordarlo. Artur. Gritó Angélica, corriendo a abrazar a su hijo. La reunión fue muy emocional, ya que Artur temía no volver a ver a su madre. Estaba muy preocupado por ti. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño las personas que te secuestraron?, preguntó Artur, con lágrimas en las mejillas. Gracias a la amabilidad y el cuidado de Julio, estoy bien, respondió Angélica, con una voz llena de emoción. Julio se presentó. Soy Julio, quien ayudó a tu madre. Gracias por cuidar de mi madre, dijo Artur con gratitud, pero también con preocupación. Julio explicó que le había administrado un medicamento para ayudar a Angélica a eliminar cualquier sustancia que pudiera quedar en su cuerpo. Ella aún necesita tiempo para recuperarse por completo, le dijo a Artur. ¿Trabajas en este hospital?, preguntó Artur. Solo hasta ayer, respondió Julio, sintiéndose un poco triste. Angélica añadió, Julio salvó a mi madre de vagar por la calle, pero ahora ha perdido su trabajo. Artur se quedó atónito al escuchar esto. Es una pena que quien ayudó a mi madre haya sido despedido. Eso no es justo. Julio se dio cuenta de que Artur no era una persona común. Se sorprendió al saber que Artur era el dueño del hospital. Es absurdo que un enfermero sea despedido solo por ayudar a alguien que lo necesita, dijo Artur, enojado. Mi madre es una paciente, y no puedo permitir que esto suceda. Lamento la inconveniencia, dijo Artur a Julio, su rostro mostrando sinceridad. No quiero perder tiempo, pero tengo una limusina lista porque asistiré a un evento oficial. No hay problema, lo entiendo, respondió Julio, sintiéndose aliviado. Al escuchar el mensaje de Julio, Artur no quería perder tiempo y se dirigió de inmediato a la casa del enfermero. Julio no podía creer lo que veía. La mujer desaliñada y afectada por sustancias era, de hecho, la madre de Artur, el propietario del hospital. Llevaremos a mi madre a casa, dijo Artur con determinación. Luego iré a la estación de policía, pero volveré a buscarte. Gracias, Artur, respondió Julio, sintiéndose esperanzado. Pensó que tal vez podría recuperar su trabajo como enfermero, lo cual sería increíble. Después de llevar a su madre a casa, Artur fue a la policía. No puedo denunciar el secuestro, explicó Artur, porque ellos me dijeron que no lo hiciera y tengo miedo de que le hagan daño a mi madre. La policía inició una investigación de inmediato, lo que llevó a la captura de los secuestradores poco tiempo después. Artur regresó para buscar a Julio como había prometido, sentado en la limusina porque aún tenía una ceremonia ese día. Si tu madre quiere venir, puede hacerlo, le dijo Artur a Julio. Augusta no perdió la oportunidad de dar un paseo en la lujosa limusina. Bárbara vio a Julio entrar en el hospital con su uniforme de enfermero y de inmediato corrió hacia él para echarlo, ya que lo había despedido. No puedes estar aquí. Te he despedido, dijo Bárbara, con un tono lleno de ira. Artur escuchó y preguntó, ¿eres tú la que despidió a este empleado? Sí, respondió Bárbara, orgullosa de su posición. Artur la miró con decepción. No puedo imaginar que actúes así. Te niegas a cuidar a alguien que necesita ayuda. Pero ella es una mujer sucia, que puede haber infectado a todo el hospital. Se justificó Bárbara, pero mientras más hablaba, más se encontraba en un aprieto. Artur la dejó hablar todo lo que pensaba sobre Angélica antes de revelar, esa mujer es mi madre. Bárbara no sabía cómo disculparse. Yo no sabía, balbuceó. No es necesario disculparse, dijo Artur. Tú serás despedida, aunque esa mujer no sea mi madre. Negarse a ayudar a alguien que lo necesita no es un comportamiento propio de un líder. ¿Puedo mantener mi trabajo?, preguntó Bárbara, con una expresión de confusión. No, no podrás, respondió Artur. Julio será el jefe de enfermeros del hospital, no solo en la sala de emergencias. Él tiene las habilidades necesarias para liderar e inspirar a sus compañeros a hacer su trabajo de la mejor manera posible. Julio no podía creer lo que acababa de escuchar. Era algo que superaba todas sus expectativas. Julio no podía creer lo que acababa de escuchar. Dijo que no era necesario, ya que solo estaba cumpliendo con su deber como profesional de la salud. Estaba decidido, y ese mismo día, Julio aceptó su nuevo puesto.
El propietario del hospital aprovechó la oportunidad para celebrar una ceremonia y organizó una presentación oficial para Julio. Bárbara comenzó a buscar otro trabajo como jefa de departamento, pero no encontró ninguna posición. Con mucho esfuerzo y un poco de ayuda de su tío, logró convertirse en enfermera en un hospital más pequeño. A pesar de esta derrota, no perdió su arrogancia ni su actitud despectiva hacia aquellos que consideraba inferiores. Angélica se recuperó de las lesiones sufridas en el secuestro y mantuvo el contacto con Julio, quien se convirtió en un amigo cercano. Con un ingreso mejor, Julio pudo llevar a su madre a vivir a un lugar mejor, cerca de su trabajo. Ambos comenzaron a tener una vida más tranquila. Julio todavía se siente sorprendido por cómo un simple acto de justicia cambió completamente su vida. Suscríbete al canal Mundo de Historias para ver más relatos conmovedores. Tu apoyo es muy importante para nuestro trabajo. Estoy seguro de que las historias que aparecerán en tu pantalla ahora también te tocarán el corazón. Un gran abrazo y hasta el próximo vídeo.